Esta historia sucedió en una mañana con cielo de nubes y rosas, cuando asoma el sol tímidamente por el horizonte algodonado y se esconde al instante porque siente que ese día no es el día de brillar, como tampoco fue el día del protagonista de este relato, ya que parecía que Ernesto lo había mirado un tuerto. «¡Dios!», exclamó el hombre, tras poner un pie en el suelo, al levantarse de la cama y pisar una cucaracha que pasaba en ese instante. El enorme insecto crujió y se adosó a la planta de su pie. Entonces procedió a limpiarse con premura y mucho asco, sintiendo como sintió aquel sol mañanero, que tampoco iba a ser su día, por lo que decidió volver a la cama, y tras dar varias vueltas para acomodar su cuerpo, se durmió profundamente, pero su sueño se tornó en pesadilla. Y la pesadilla trasladó a Ernesto a la época en que su familia visitaba la casa de sus abuelos en Murcia, y al momento concreto en que su hermano pequeño, llamado Iván, y él escaparon a las afueras del pueblo con la pandilla de amigos y descubrieron un altozano en el que se alimentaban pájaros, lagartos y demás bichos vivientes. Y al advertir el panorama hortense, deduje que allí se volcaban toneladas de vertidos orgánicos en mal estado, posiblemente el excedente de una huerta colindante a nuestro municipio, un revoltijo en el que se sumergían o afloraban pepinos, pimientos y tomates podridos a un 80%. Tremenda edentina, o como diría mi abuelo de Murcia, vaya olorisca. A nuestro alrededor zumbaban unas moscas tan gordas como los gorriones, puesto que el bochorno de aquel verano proporcionaba el caldo de cultivo para que una caterva de insectos, parásitos y demás seres oportunistas gozasen de un hábitat provisto de banquete pantagruélico. Me cuesta recordar quién inició aquella guerra de guerrillas a base de tomatazos, ya que éramos 4 chicos y 2 chicas, y las chicas se vieron envueltas en una contienda fraguada por el afán beligerante del bando masculino, ya que las chicas no tenían ese talante guerrero en aquella época, y ni mencionar la desventaja numérica que las abocó a soportar el torrente de licopeno sobre sus vestidos domingueros. Pero el peor de los ensañamientos no se lo llevó una chica, sino mi hermano Iván. Y lo peor de todo es que el verdugo de mi hermano fui yo, ya que él fue mi prioridad a la hora de regular mi punto de mira y afinar mi puntería. Y cada vez que yo acertaba a darle con un tomate podrido, desencajaba mi mandíbula con carcajadas tan lacerantes como los impactos de tomate sobre su cuerpo convertido en diana. Pero Iván advirtió mi burlona risa a modo de bostezo e identificó un posible talón de Aquiles en esa circunstancia, ya que mi quijada se agrandaba con cada estallido de jitomate sobre su piel, pues yo mostraba mi desfiladero de molares y premolares, mientras percutía la metralla sin piedad, y por un momento dudé si yo lo hacía por divertimento o era un ser despiadado, un demonio como Pedro Botello, que avivaba las llamas del infierno azufrado. Pero tras mi incandescencia de diablillo, llegó la venganza de Iván. Y es que este agarró un tomate podrido que apestaba a 1000 demonios, notando su desagradable consistencia globosa, pustulosa, ulcerosa y papilosa, para decidir si por fin lo lanzaba contra mí. Iván se preguntó a sí mismo, ¿lo lanzo? Y se contestó con convicción, sí. Entonces proyectó el pomodoro con tal virulencia que quedé sobrecogido y boquiabierto, ya que sin duda me sorprendió la velocidad que alcanzó el aerolito lanzado por sus delicadas manos de Barbie, pues la potencia del fusilazo consiguió que aquel tomate deshecho derivara a categoría de peso de piedra, adueñándose de un vuelo arqueado que hacía que el tiempo se detuviera para nosotros, pero no para el proyectil, que seguía su curso a celeridad estelar. Todos miraban con fascinación el desenlace final de un prodigioso lanzamiento
que se incrustó en mi boca abierta, cuando más enardecido me encontraba por mis hazañas. Por tanto, acabé embocado y abocado a las burlas de los niños, tras doblar las rodillas y yacer sobre un montón de vástagos abortados por sus solanáceas madres. Y pronto, mi carita transmutó a una tonalidad mortecina que me alarmó sobremanera, ya que mi rictus lo decía todo. Entonces, quise deshacerme de la confitura que me atragantaba y pude eyectar una parte de aquella inmundicia de estercolero, inmundicia ya licuada en mi paladar, aunque expulsé poca dosis del desagradable gazpacho, ya que el resto de la sanguinolencia superó la primera fase del aparato digestivo e hizo pozo en mi estómago, quedando henchido de podredumbre, hasta que por fin eyecté las escorias postremas de aquella salsa fétida y rosácea, tras derivar su tono rojizo de origen, debido a mis jugos gástricos, jugos que me erosionaron la garganta, como si hubiese ingerido 1 kilo de guindillas de una tacada. Para colmo de males, un último contratiempo cerró mi nefasto día, y fue un episodio de hemorragia nasal que entintó de rojo sobre rojo mi maltrecha camiseta. Siempre fui tendente a pequeños ataques hemofílicos, y tras la hemorragia vino la calma, aunque yo aún me hago la misma pregunta. ¿Cómo Iván pudo proyectar tanta energía y acertar con su puntería? Pero lo peor vino después, ya que mis padres me castigaron por ser el responsable de mi hermano menor. El motivo, que ambos llegamos a la casa con un vestuario a la moda, frasco de ketchup. ¡Ostras! La pesadilla de siempre. ¡Qué demonios! ¡No puede ser! Dios mío, yo vomitando y aquí. Debo seguir soñando. No estás soñando, soy yo. Vengo a terminar lo que quedó inconcluso, así que abre la boca, que te tragarás unas cajas de tomates del país uno a uno. ¡Abre! ¡Abre! No. Por el amor de Dios, Iván. No. Al final resultó que el verdadero demonio era mi hermano menor. Dios me ampare. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Qué extraño sueño el de Jorge, cuando conducía con una velocidad de apremio por las calles de Madrid, y acompañado de su novia Belén, pues ambos iban al encuentro de su amigo Roberto, amigos y socios en el mundo del espectáculo. Ya que estos habían unido sus fuerzas para montar un circo con la esperanza de que no le crecieran los enanos. O sea, con la ilusión de que el proyecto tuviera éxito y que como poco pudieran recuperar lo invertido. Roberto los esperaba pacientemente en el Palazzo Ducal, un restaurante asentado en el centro de la ciudad, fumando un cigarrillo en la terraza del negocio, entre la entrada principal y las sombrillas espaciadas como hongos gigantes. Entonces llegaron Belén y Jorge, preguntándole a Roberto si habían aparecido los dos invitados especiales, a lo que Roberto contestó que ya estaban en el interior del local tomándose una copa y relajándose. Eso facilitará la negociación para sus posibles contratos, continuó Roberto y remató con son un auténtico espectáculo, cuando los veas no darás crédito Jorge. Sus nombres le vienen como anillo al dedo, por algo les dicen el hombre elefante y el hombre más feo del mundo. ¿Son tan singulares?, preguntó Belén con un nudo en la garganta. ¿Cómo lo oyes?, contestó Roberto. El tipo feo parece un murciélago de ojos inyectados en sangre, ya que su blanco esclerótico no es el blanco normal de un ser humano. Daba grima mirarlo directamente a ese enjambre microvascular, mientras que el hombre elefante es un decrépito y giboso Goliat, un verdadero monstruo de rostro cuarteado por un mar de arrugas, un Taschenko de 2,20 metros de altura. Creo que si conseguimos fichar a estos dos para nuestro circo será un éxito, remató Roberto.
Pues no perdamos el tiempo y entremos para hablar con ellos, concluyó Jorge. Si conoces el idioma de los gruñidos, podrás hablar con ellos. Apuntó Roberto para hacerse el gracioso con su sonrisa burlona, pero Jorge se negó a escuchar la penúltima patochada de su socio y decidió tomar la delantera, puesto que deseaba conocer a los individuos que permanecían sentados al fondo del local. Y nada más entrar, observó que el extraño dúo llamaba la atención por sus físicos desagradables. Roberto tenía razón al catalogar a uno de ellos como murciélago de ojos inyectados en sangre. ¡Qué horrendo es el caballero!, pensó Belén, pero Roberto se quedó corto al aplicar sus calificativos, ya que se centró en opinar sobre el anverso de la moneda sin percatarse del reverso con su cúspide cenital, puesto que su cráneo era prominente y deformado como un balón de rugby. Sus orejas puntiagudas daban grima, exhibiendo ciertas deformidades en las suturas coronoideas de su cráneo debido a una pésima evolución de su fontanela al nacer. Se llamaba Víctor y sus imperfecciones craneales lo pintaban más grotesco si cabe. El otro hombre se llamaba Hugo y de ambos nombres nació la denominación artística de Dúo Víctor Hugo. El gigantesco Hugo presentaba una joroba más propia de mamut que de ser humano debido a que sus vértebras se enrollaban como las piezas de un enorme mecano, generando el morbo de una legión de mirones debido a su altura y volumen. Aunque el protagonismo era compartido con Víctor al 50%, y cierto es que si ambos consiguieran blindarse con contratos de imagen, se forrarían. Jorge se adelantó y saludó al gigante en primer término, disculpándose por la demora al hacerlos esperar, pero el enorme y encorvado Hugo no sabía impacientarse y le respondió que no se preocupara, porque Roberto había hecho de buen anfitrión. Luego le tocó el turno al murciélago Víctor, que tomó la voz cantante a la hora de negociar con los empresarios y cerrar un contrato favorable para ambas partes, ya que en poco tiempo se habían puesto de acuerdo. Aunque hubo alguna cláusula más comprometida que otra, como la exigencia de Víctor para que en su menú del día nunca le faltarán algunos insectos, como mosquitos, polillas y escarabajos. O la petición que hizo Hugo cuando señaló que él solía comerse unos 100 kilos de carne cruda al día sin importarle el animal de donde procediese dicha carne. Y dicho esto, solo quedaba esperar a la firma del contrato y al acto inaugural del mayor espectáculo del mundo. Entonces, los visitantes se levantaron de sus asientos y resonó un crujido estrepitoso en el entarimado de taracea que guarnecía al suelo del local. Una sacudida que alarmó sobremanera a los allí presentes, dada la repentina sinfonía de astillazos, cuan maderamen de galeón en tempestad oceánica. Y vive Dios que el temblor fue provocado por el tonelaje del gigante Hugo, más que por la delgadez del murciélago Víctor, tras alzar sus posaderas del maltrecho taburete de cuero sintético y vaciarlo de goma espuma. Hasta que el reposaculos recuperó su morfología concoidea tras exhalar un silbido a la velocidad del rayo. No obstante, el asiento permaneció caldeado por el opresivo ardor que irradiaba el voluminoso trasero del gigante, al tiempo que se clavaban muchas miradas en aquel par de esperpentos que se sumergían por las calles madrileñas. ¿Qué taxista será capaz de recoger a estos dos abominables en plena noche madrileña?, reflexionó en alto Roberto con su sorna habitual, y Jorge no escuchó su broma, como también era habitual. Y de repente, Jorge despertó de su sueño, y como de costumbre, puso las noticias y vio como un carnicero hablaba del encarecimiento de su producto en los últimos tiempos. «Válgame Dios», profirió, ya que era el hombre de su sueño, era el gigante Hugo. Entonces llamaron a su puerta y recordó que había quedado con un fumigador para que limpiara su casa de insectos, y al abrir, Dios santo, era Iván el murciélago que venía a alimentarse. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.